a la hospedadora, que figura como Rocío Mariel de la Riva, que esto es para poder después confeccionarle los certificados. Voy a morir. Bueno, compas, bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo. Les pido disculpas, no podía conectar el audio. Ro, si querés empezar a grabarlo, ya arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos los presentes. Vamos a dar comienzo al cuarto Congreso Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, el que todos comúnmente conocemos como CONE. Estamos sumamente contentos de poder llevar adelante esta instancia, a pesar de las circunstancias en las que actualmente nos encontramos, alejados, encerrados, debido a lo que es el contexto de la pandemia mundial. Nosotros, como movimiento estudiantil, decidimos organizarnos y poder volver a impulsar este congreso, que venimos realizando hace 4 años. Este año está compuesto por 6 universidades nacionales, que a continuación vamos a presentar. Quien les habla, Mara Rosales, de la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, en representación de el MILES, que es la agrupación que actualmente conduce el Centro de Estudiantes de FADEX y de FADEL.
También contamos con la participación de la Universidad Nacional de La Plata, a través de la agrupación Simón Bolívar, Miles en Sociales, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la agrupación Creando, de la Universidad Nacional de San Juan, Movimiento Nacional Sur, de la Universidad Nacional de Uncuyo, y también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la cual actualmente son centros de estudiantes en Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Vamos a dar paso a la moderadora, Sofía Porte, que es parte del Movimiento Nacional Sur por la Universidad Nacional de Cuyo, es estudiante de 4º año de la carrera de Trabajo Social. Así que espero que les guste, bienvenidos a todos y que los disfruten. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Genial. Bueno, como dijo mi compañera, soy Sofía Porte, estudio Trabajo Social, estoy en 4º año de la carrera y milito en el movimiento. Bueno, la charla de hoy es sobre violencias, género y pandemia, ¿sí? Bueno, nos parece sumamente importante en este contexto de pandemia el abordaje de la violencia de género. Llevamos 124 femicidios en lo que va del año, y bueno, nos preocupa el hecho de que estando en cuarentena, teniendo que cumplir, digamos, el aislamiento social, nos encontremos como mujeres ante estar aisladas con nuestros violentadores o con varones violentos, ¿sí? Se hace necesario el debate de políticas públicas que aborden esta problemática, y bueno, nuestro rol como futuros profesionales, ¿no? Bueno, paso un poco a presentar a las disertantes. Se encuentra con nosotros la licenciada Vanina Pascheta, ¿sí? Actualmente es psicóloga de la Secretaría de Bienestar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y también trabaja en relación con el protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia sexista en la UNCO. Está con nosotros también en Servicio Social Mary Silvana Catrileo Salazar, directora del Departamento de la Carrera de Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y actualmente trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y está con nosotros la licenciada Claudia Carpintero, que es coordinadora de la Red Provincial de Mujeres de Violencia, Libres de Violencia, perdón, y directora de Abordaje Comunitario de las Violencias de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y después, al final, habrá un espacio sí, de preguntas, y así que las dudas que tengan las pueden ir dejando en el chat, y bueno, las iremos contestando al final. ¿Vamos a empezar? Bueno, mi nombre es Mary, yo soy trabajadora social. Un placer que nos hayan invitado a participar de este espacio, más sabiendo que hay tantos futuros colegas en este espacio, que estén interesados por el tema, que les parezca un tema preocupante, que digo, no es menor en este contexto y en estas condiciones en las que nos encontramos, y un poco contarles cuál es la propuesta. Nosotros estuvimos con las compañeras anoche, ayer a la tarde, un largo tiempo, compartiendo espacio de intercambio. Dijimos, vamos a hacer sororas desde el inicio, empezar en nuestras propias prácticas profesionales, empezar con ese pequeño detalle que a veces se nos olvida, compartiendo, a ver, decir, bueno, ¿cómo podíamos llegar con alguna propuesta pedagógica que sea interesante, que les dé elementos no solo teóricos, sino también del contexto, porque las tres trabajamos en distintos espacios institucionales. Voy a corregir, no es Ministerio de Desarrollo Social de Nación, sino en la provincia de Neuquén. Yo soy parte del equipo de asesoro ahí, tengo mi trabajo en terreno, hago una parte de las políticas públicas en la provincia de Neuquén, y aparte de mis tareas docentes en la universidad, en la FAL. Entonces la propuesta es, vamos a hacer nos vamos a entrevistar entre nosotras para darles pie a los saberes de cada una, con la especificidad que tenemos cada una en nuestros campos, y siempre poniendo eje en lo que es el trabajo social y las intervenciones que nosotros hacemos habitualmente. Digo, hago
que soy la trabajadora social del equipo, y también con esta idea del trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque no estamos solo los trabajadores sociales en el terreno, sino que nos valemos de distintas disciplinas, y en este caso tenemos 2 compañeras que hacen un arduo trabajo en el campo, y que nos parece que de esta manera lo vamos a hacer como más llevadero, y el conocimiento se comparte de la misma manera y con la misma calidad académica que ustedes requieren. Bueno, la que nos va a empezar a contar un poco con nociones que para nosotros son sumamente importantes y que nos van a poner a todas y a todos en realidad con un mismo nivel de conocimiento, son algunas conceptualizaciones que por ahí pueden parecer redundantes, pero que a veces no son tanto y no tienen que ser tan obvias. Entonces las vamos a refrescar y a partir de eso vamos a ir trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en el territorio y con las cuestiones conceptuales que ustedes necesitan. Así que bueno, Vani. Bueno, gracias, Vani. Mary. De nada. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanina Pacheta y bueno, como me presentaron, yo trabajo en el área de bienestar de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad Nacional de Juez. Dentro del área de bienestar llevamos también adelante, como presentaban, las denuncias en el marco del protocolo ante situaciones de denuncias por violencia sexista. Como decía Mary, bueno, antes que nada, un placer compartir con Mary y con Claudia, así que agradezco. Cualquier cosa, lo que sí les voy a pedir es que si se llega a escuchar mal me avisen, porque anoche teníamos un poco de dificultades, entonces, bueno, veo el tema de internet. Como planteaba Mary un poco, la idea es traer una serie de conceptos que sean, seguramente todos ya los manejan y los tienen presentes, siempre está bueno refrescarlos y poder plantearlos para poder repensarlos constantemente. Así que bueno, empiezo un poquito por las nociones de sexo, de género y de identidad de género, ¿sí? Pudiendo pensar el sexo como aquellas cuestiones, no sé si tienen las filminas ahí, más que nada como para que sirvan para orientar a los que están escuchando. El sexo lo podemos pensar, ¿sí? A ver, un ratito, ahí. Ahí está. La 2, la filmina 12. Esa. Ahí está. Bien. Lo podemos pensar, sí, como el conjunto de características justamente biológicas, ¿sí? Pero siempre el sexo nos remite puramente a cuestiones digamos, de datos genitales, de las hormonas, de genes, pero que siempre se reducen a lo puramente biológico, ¿sí? Después también poder pensar el género como un constructo, ¿sí? Que es social, que es cultural y que es histórico, y que por tanto es dinámico y va a ir cambiando con el correr del tiempo, basado en los múltiples atravesamientos que tiene el género, ¿sí? Que más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más y a desarmar un poco más el concepto, pero sí pensarlo como este fenómeno que es, ¿no? Que es un fenómeno psicológico, que es simbólico, y lo más importante, que es dinámico y que va cambiando constantemente, repito, por los múltiples atravesamientos que tiene esta noción, ¿sí? Digo, si lo pensamos, en algún momento se relacionaba mucho, ¿no?, con el binarismo. Teníamos que, si uno nacía con determinadas características, correspondía a uno u otro género, ¿sí? Y si podemos como analizarlo desde ese punto de vista, vemos cómo el concepto de género ha ido mutando, ¿sí? Y hoy hablamos de y desprendiéndonos de lo biológico, ¿sí? Del biologicismo. Por eso traemos también la noción de identidad de género, ¿sí? Que sabemos que ahora, bueno, tenemos una ley que ampara la rectificación registral, y la identidad de género entonces la definimos justamente
cómo esta vivencia que es interna, que es individual, de cada uno con respecto al género, ¿sí? Tiene que ver con esa autopercepción. Y por eso mismo tampoco es algo que es fijo ni que es estanco, sino que también es dinámico, un proceso constante de cambio y de mutación. Bien, y ahora que queremos que por ahí Claudia nos cuente un poco cómo se ha redefinido este concepto en la historia. Bueno, hola, yo no soy licenciada, soy profesora en historia, y bueno, y me especializo en historia de las mujeres y tengo una especialización en psicoanálisis y género. Yo pensaba, mientras hablaba Vani, respecto de la atención que las ciencias sociales le han puesto a esta concepción maniquea de la división cultural o social y natural o biologicista, ¿no es cierto? Ya el sexo, cuando uno habla de sexo, ya está hablando de una construcción cultural. Pero además, si nosotros nos remitimos a las diferencias, entre comillas, biológicas o naturales, y las sociales, como las percepciones, la vivencia que uno tiene respecto de su identidad, cuando va la ley también es binarista, porque cuando vos te podés solamente identificar como varón o como mujer, cuando desde lo genético hay una variación tremenda, y cuando desde los géneros también hay una variación tremenda. Entonces, la ley también se queda corta en términos de las demandas de las identidades diversas que tenemos las personas, los seres humanos. Y a mí me interesa mucho eso, quedarme pensando en esa tensión de lo biológico, como una construcción también cultural, y los términos binarios en que nosotros accedemos a los derechos, por ejemplo, la ley de identidad de género, que no tiene en cuenta las múltiples identidades que nosotras encontramos en el territorio. Y después, a lo largo de la historia, la verdad que hace poco tiempo, en términos históricos, que hacemos esta diferenciación sexo-género. Si uno busca cuándo en la historia, y bueno, en el siglo XIX se empieza a hablar de género. Ahora, género como una categoría analítica, tal cual nosotros la entendemos, empieza a aparecer recién en los años 60 del siglo XX. Ahora, si hubo luchas por modificar los roles que se asignaban a las mujeres particularmente a lo largo de la historia, muchísimas. Pero yo lo que a mí me gustaría dejar así como flotando en el ambiente es esta idea de que estos roles que parecen tardíos, que parecen propios de la sociedad burguesa, industrial del siglo XIX, donde la mujer o las identidades femeninas al ámbito de lo privado y las identidades masculinas al ámbito de lo público, uno las puede rastrear en la historia a lo largo de todos los periodos, porque el patriarcado es un sistema que maneja muy bien con distintos modos de producción, distintas formas de explotación. Entonces uno encuentra el patriarcado ya en la Grecia antigua. Hay una charla que tienen los dioses griegos donde Zeus se había peleado con Hera, y Hera le pide, porque Zeus era muy mujeriego, ¿no? Entonces, ellos eran binarios, estos dioses. Entonces, Hera va y le dice a su hijo, a Éfeso, Éfeso era rengo, era un semidios porque trabajaba, porque era un orfebre.
y no podía ser perfecto, porque los seres perfectos no trabajaban, y él trabajaba. Pero era hijo de Eras y de Zeus. Tenía una pequeña bandera. Y entonces Hera le dice que interceda porque Zeus está colérico y no sé qué y no sé cuánto, y Hera era muy celosa, muy celosa. Y entonces Éfeso le dice a su madre, basta, no me meto más. La última vez que me metí, papá me arrojó del Olimpo, papá no, Zeus, me arrojó del Olimpo y me lastimé. O sea, había violencia familiar. Había violencias entre los dioses y las diosas en la Grecia, en la Grecia clásica. Así que yo digo, bueno, estos roles, ¿no? Y estos lugares subalternizados para las mujeres tienen muchos siglos. No sé si... Sí, yo me quedé pensando, y pensando en este desarrollo que vienen haciendo, qué importante que es para el trabajo social tener claro estas conceptualizaciones y que nos permiten trabajar en el proceso de intervención. Digo, esto no es menor porque nos posiciona en diferentes lugares a partir de entender estos conceptos y de pensar que no es la intervención no debe ser pensada de una manera lineal también, digo, porque esto es una construcción de mucho tiempo. Tener claro estas conceptualizaciones lo que hace es que sean más asertivas nuestras intervenciones con las mujeres, para entender el porqué de algunos comportamientos, el porqué de algunas construcciones, el porqué de algunas justificaciones que no parecen casuales, cuando, digo que parecen casuales en un momento, pero uno después las empieza a trabajar y se da cuenta que no, y que la perspectiva de género debe ser transversal a nuestro proceso de formación. Digo que eso es fundamental en el trabajo social. Digo, en el trabajo social como lo que nos ocupa ahora, pero en todas las disciplinas tiene que ser transversal, porque nos ubica y nos hace mirar los hechos sociales de una manera diferente. Digo, y pensando en esto, había como, en la diapositiva que sigue, vos hablabas también, en esta diapositiva, una de las cuestiones que venía trabajando Claudia era este ideal de mujer. Este ideal de mujer sigue estando presente. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo pensaban en ese momento? ¿Cómo se piensa ahora? Digo, ¿qué cosas? Porque hablábamos, decíamos, bueno, este ideal de mujer que aparece en la historia también está como un poco representada en la actualidad. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas, eso? ¿Intervengo ahí un poquito? Sí. Cuando nosotras pensamos, hoy yo pensaba a la tarde en esta transversalidad, ¿no? Y yo me imagino algo transversal que es como un rayo que atraviesa, ¿no es cierto? Y digo, no puede ser un rayo la transversalidad, no puede ser así como lineal, pasándolo todo, atravesándolo todo. Tiene que tener una verticalidad y una horizontalidad. Digo, me parece que cuando pensamos estas categorías las tenemos que hacer inundar los distintos constructos teóricos, con una mirada de inundación, de abarcarlo todo, ¿no es cierto? Porque si no, nos quedamos cortos. Cuando yo miro estos roles, que también parecen modernos para las mujeres, uno los puede rastrear en la historia, los rastrea. Las mujeres somos, y hablo de las mujeres ¿por qué? Porque la lucha de las mujeres es una lucha que nos va a liberar a nosotras, que somos la mayoría subordinada, y cuando digo subordinada, es una categoría objetiva. Yo la subordinación la voy a encontrar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la acción, en el ámbito de la norma, ¿no? Si yo digo opresión, me refiero a un concepto mucho más subjetivo. Pero entonces pienso, cuando las mujeres avanzamos en la lucha, en la conquista por el ejercicio de derechos que nos permitan vivir una vida en equidad, en igualdad, a mí me gusta más el término de equidad, vamos a liberar a las otras identidades subordinadas y oprimidas. Nuestra lucha libera a los varones en términos patriarcales, ¿no es cierto?, en la masculinidad tradicional.
Ahora, esta idea, yo no me voy a ir tanto en el pasado, pero esta idea de mujer burguesa con el niño en el regazo, buena en el ámbito privado, cuidadora, que todavía la encontramos en el territorio, digo, más matizada. A ver, más matizada. Las ideas cambian muy poco. Lo que cambia, lo que hay es una capa de polvo más gruesa cada vez que las tapan, ¿no es cierto? Pero cuando uno pasa, como hacen los arqueólogos, el pincel, empieza a ver lo que es eso. Y este ideal de mujer ha cambiado bastante poco. Uno puede pensar, bueno, esta mujer burguesa, el ideal de mujer burguesa, ¿no? Y ojo, porque las burguesas tenían afán de saber también, ¿eh? Y el afán de saber, el deseo de saber, a las mujeres a lo largo de la historia nos ha permitido encontrar las grietas por donde fugarnos en los distintos sistemas. Pero digo, este ideal de mujer decimonónico que tiene incidencia actualmente con variantes, pero que sigue siendo el dominante, también fue puesto en tensión, porque las obreras, las trabajadoras que migraban del campo a la ciudad con el proceso de industrialización, ponían en tensión ese mismo estereotipo de mujer, ¿no es cierto? Esa mujer cuidadora, esa mujer abnegada. Primero porque era una mujer que ganaba su dinero, segundo porque era una mujer que migraba sola muchas veces, y entonces llegaba a la ciudad a vivir una vida con mucha más licencia que la mujer burguesa, y a través de distintas instituciones, y una de esas instituciones va a ser la educación y otra institución va a ser la salud, se va a intentar poner en caja a estas mujeres que vivían con esas licencias, ¿no es cierto? Entonces, las obreras, las trabajadoras, las clases subalternas, también vamos a tener cuestiones en común con esa mujer de esa clase dominante, pero le vamos a poner distintas improntas, ¿no? Y eso va a ir horadando ese ideal, que todavía está vivita y coleando esa mujer, ¿eh? Sí. No sé si... Sí, bueno, por ahí un poco... ¿terminaste, Clau? Sí, sí. Para no pisarnos. Sí, por ahí, bueno, un poco esto, ¿no? Retomando la pregunta de Mary, lo que vos planteabas, pensaban que también, por esto también han ido surgiendo como distintas corrientes del feminismo, ¿no? Porque, bueno, en algún momento empezó la lucha por una cuestión en particular, y después también pensando en esto de los múltiples atravesamientos, ¿sí? De la sumisión de las mujeres, también es real que en esta sumisión, al existir múltiples atravesamientos, cada una también se va identificando quizás con distintas luchas y con distintos, ¿sí? Pero sí también insisto en que este modelo, ¿se escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Porque sí se escucha bien. Se me corta bien. Este modelo que sigue estando, ¿no? El de la mujer ideal, sigue presente, y me parece que también, por ahí un poco también retomando lo que pensaba en esto, ¿no? De atravesar como un rayo, pero me parece que sí hay cuestiones que están como tan impregnadas, ¿sí? En esto de mujer tiene que ver con el patriarcado y con un montón de cuestiones desde hace tiempo, y que están con unos, como con unos filamentos tan finos y tan metidos en todo, ¿sí? Porque es en todo, en nuestras relaciones sociales, es en el sistema de producción, es en el sistema económico, en el político, atraviesa todo. Entonces, creo que desde ahí también está un poco el desafío, primero, de poder mirar todo eso con una perspectiva de género que nos permita como ir identificando todo eso, porque una vez que lo podemos identificar, lo podemos también empezar a cuestionar, ¿sí? Pero
para esto, para poder identificarlo, primero tenemos que poder verlo, y para eso tenemos que poder hacer todas estas revisiones necesarias. Sí, yo creo también en esto de pensar en cada una de nuestras profesiones, cómo lo tenemos que desarmar, y que el patriarcado es una institución, y esa institución ha moldeado formas de pensar, nos estructura procesos de pensamiento, que no es tan fácil desarmar, o sea, porque muchos vienen del orden de las primeras instituciones que nos constituyen, la familia, la escuela, todos los espacios en los que compartimos, con lo cual es un desafío importante y no menor, y de construcción y reconstrucción permanente, ¿no? Que lo hablábamos ayer, cómo en lo diario cuesta desarmar, incluso nosotros, o sea, que los que hacemos, los que estamos en la militancia feminista, también, o sea, es todo el tiempo estar pensando, porque está tan arraigado a los procesos de construcción social, que no es una tarea tan fácil, porque, bueno, ¿cómo te construís? Nos reíamos, hablábamos en un espacio de trabajo con un compañero, y él decía, no saben, estoy todo el tiempo reconstruyéndome, voy por el piso, porque aparte también en esta reconstrucción, en esta construcción esta construcción de un pensamiento diferente al que históricamente hemos tenido en relación a la posición de las mujeres, qué podemos hacer las mujeres, qué no podemos hacer, los varones también han entrado también en crisis, ¿no? También como han tenido algunas cuestiones que los ha favorecido, el feminismo ha sido condescendiente con los hombres en algún punto, porque les sacó peso de algunas cuestiones, de algunos mandatos que tenían los varones históricamente, pero también los dejaron en una posición en la que no es tan fácil ubicarse, porque en realidad también en esto, yo pensaba, digo, los varones, ¿cómo se posicionan? Los varones que no están dentro de los grupos que han empezado a visualizarse, ¿no? Como que los varones heteros, sí, bueno, en estas distintas definiciones, como decía Claudia, ¿dónde quedan ubicados? ¿Cómo construyen esas nuevas masculinidades que exige hoy el feminismo para poder tener una relación más equitativa, en donde tengamos el desarrollo pleno ambos, más allá de la construcción que uno haga de su género, ¿no? Y en esto yo me quedaba pensando como en los procesos de intervención del trabajo social, o de la psicología, o de los aspectos docentes nuestros, esta perspectiva tiene que estar presente, porque nos ubica desde otro lugar, nos posiciona radicalmente diferente a pensar, hasta los instrumentos con los que trabajamos, ¿no? Yo pensaba, estábamos armando una encuesta para un servicio de guardia para situación de calle. Primer dato importante, y no es menor, decimos los hijos sanos del patriarcado, los vemos porque la mayoría son hombres los que están en situación de calle. A las mujeres nos preparan para otras, para estar más armadas, para tener más estrategia, y a los hombres pareciera que no les pasa nada, y los encontrás en situación de calle sin que puedan pensar nada, en algunas situaciones, y es como para pensarlo. Yo decía que, ¿por qué? O sea, se ven más situaciones de varones en situación de calle que de mujeres. Sí, Claudia. Sí, yo pensaba en esto que decías con respecto de por qué encontramos más varones en situación de calle que hago yo, ¿no? que mujeres. Y esto tiene que ver con la lógica del cuidado, ¿no? Ellos están hechos para ser arrojados, y nosotras estamos preparadas culturalmente para... Eso también sucede cuando uno va a un hospital y ve la diferencia, ¿no? Cómo llega una mujer a un hospital y cómo llega un hombre. Generalmente los hombres... Deborah Tajer tiene un librito muy lindo que se llama Heridos Corazones, que analiza las guardias de los hospitales, ¿no? Hace un estudio sobre eso. Pero yo pensaba en esto que vos decías, Mary, respecto de los hombres, qué pasa con las masculinidades. Las categorías de género son relacionales. Si nosotras nos movemos de lugar y se tienen que mover los varones. Quedan sin soporte. Sí, porque funcionamos así. Entonces, esto que nosotras, estos últimos, digo, desde la segunda posguerra en adelante, le venimos dando muy duro y sin parar a la revolución cultural feminista, también los arrastramos a ello. Por eso digo que la lucha de las mujeres es liberadora. Nosotros nos vamos a llevar puesta la identidad masculina tradicional también. Tal cual. Las categorías de género son relacionales. Pero se cortó. En términos
históricos, la lucha de las mujeres por su liberación, yo la puedo rastrear desde las primeras cristianas que se iban a predicar en el desierto con Cristo. Bueno, ahí las mujeres, cuando la religión se hace religión de Estado, pierden la posibilidad de que la religión sea un espacio liberador para ellas. Pero en su momento yo puedo rastrear ahí también a las mujeres luchando por la emancipación de los hombres. Lo que yo quería decir, hay tiempos en la historia donde los tiempos son muy vertiginosos, ¿no es cierto? Donde la dinámica del tiempo, del tiempo revolucionario, por ejemplo, que estamos viviendo desde la segunda posguerra, tiene una lógica de cambio que, digo, uno mira 20 años atrás y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo pensaba de esta manera y hoy pienso en estos términos? Vivimos tiempos muy vertiginosos, pero Sí. ojo, porque el patriarcado es metaestable, ha sobrevivido al esclavismo, al feudalismo, todo. ha acompañado todos los modos de producción, y además no solo que es metaestable, es camaleónico. Totalmente, va adquiriendo las formas como el capitalismo. El capitalismo se ha apropiado de muchas de las luchas de las mujeres, las quiere convertir en banalidades, y eso no es casual. Digo, también en esto es importante tenerlo presente. Y volviendo a lo que estábamos hablando de esto de la construcción de los instrumentos que nosotros tenemos del trabajo social, yo decía la importancia de la perspectiva de género, incluso a las cuestiones más elementales, y bueno, esto de entender el género desde lo autopercibido, ¿no? Porque también en las cuestiones que nosotros que tenemos que hacer en muchas de las instituciones en las que estamos, dice, prevalece en estos instrumentos, porque son institucionales justamente, y que perpetúan ciertas formas de intervención, el binarismo, o sea, o sos mujer o sos varón. Ahora, cuando hay algo, que lo hablábamos ayer, ¿no? Que no encuadra adentro, no hay cómo ubicarlo, si es que hubiera que ubicarlo, ¿no? Decía, bueno, entonces hablábamos de este instrumento y dice, ¿qué pasó con la identidad autopercibida? No se me quedaron bien. Y sí, hay que empezar a poner también en los instrumentos, en todas las cuestiones que materializan de alguna manera, en este caso una política social, de asistencia o de la que fuere, también materializar con estos conceptos lo que vamos trabajando. Es súper importante más en los ámbitos de desarrollo profesional, porque ahí también esto que decíamos, cómo rápidamente encuentra vetas el patriarcado para incorporarse. O sea, adquiere formas de las más diversas, ¿no? Con las justificaciones en las audiencias de los abogados, con las justificaciones que hacen muchos trabajadores sociales también en relación a situaciones de violencia, o para dar o no una guarda, en el caso de los cuidados, cuando hay que definir quién cuida, si el varón o la mujer, o sea, cómo en estas cuestiones aparecen todo el tiempo todas estas conceptualizaciones que estamos trabajando. Sí. Por ahí, Vani, que sigas contando un poco para seguir avanzando en esto. Sí. Por ahí algo que me quedó ahí pendiente, vengo con delay, ¿no? Pero no, en esto cuando vos hoy arrancaste pensando, ¿no? En esto de los hombres y por qué este fenómeno de que hay más hombres que mujeres en la calle, más allá de que coincido en esto, ¿no? De pensar cómo fue criada la mujer para la cuestión de los cuidados y todo eso, digo, me parece que ahí, en esto que planteábamos del patriarcado y de cómo, insisto, y ahí repitiendo, ¿no? Porque el patriarcado, como parte del sistema social, forma parte de nuestra socialización, y esto, ¿no? Entonces, esto que decías vos hoy, Mary, en todas las instituciones en las que hemos ido pasando como personas, entonces también estamos todos atravesados por el patriarcado y por esos sistemas de dominación, de sumisión, y pensar también desde ahí, digamos, el lugar del varón en este caso, ¿no? Que queda en la calle, pero también en el sentido de pensarlo en el varón pudiendo pedir ayuda, me sale, ¿no? Pero el de decir, bueno, necesito recurrir a distintos servicios, sí, lo podemos ver en un montón de lugares, incluso, qué sé yo, si yo lo pienso desde mi práctica profesional, muchas veces, digamos, cuando hago el recuento, la mayoría de pacientes son mujeres, ¿sí? Digo, en esto de pedir y de ver que necesito a veces de un otro que me ayude, que me acompañe, que esté, pero bueno, digo, en la socialización y en la crianza,
eso en el varón ha sido como, bueno, no sé, te tenés que arreglar solo, ¿sí? En esto, por ahí si lo pensamos como en cuestiones más de lo que hablábamos antes, es, bueno, el varón no llora, no tiene que hacer esto, ¿no? ¿Cómo va a demostrar como esta necesidad, justamente? Y me fui de la perspectiva de género de vuelta. No, pero son cosas interrogantes que, digo, también tienen que ver con tensiones que tenemos hacia adentro, decíamos ayer, del feminismo también, o sea, son distintas posiciones y son, digo, hay que permitirse para poder repensar las prácticas, o sea, justamente la construcción del pensamiento tiene que ver con las contradicciones, con pensar y repensar las prácticas desde todos los lugares. Me parece que cuando uno obtura la posibilidad del disenso, es poco probable de seguir adelante y construir cosas nuevas. Sí. Y después me quedé pensando también en esto de las pandemias, volviendo un poco al tema y relacionándolo con lo que nos pasa actualmente. ¿Qué pasó con las pandemias y el lugar de las mujeres? Volvemos a lo mismo, ¿no? En esto de pensar, y alguien escribió, creo que fuiste vos, Claudia, que decías que la pobreza va asociada al género también, una cuestión así, ¿no? Y bueno, como que ahí vuelven a aparecer algunas otras aristas de nuestro proceso histórico de las mujeres en la historia y en esto de las pandemias particularmente. Yo pensaba, a ver, ninguna sociedad salió más buena de ninguna pandemia, de ninguna peste. No, esta idea romántica de que la pandemia nos va a hacer reflexionar y mentira. Bueno, es una ilusión. Yo no soy muy confiada, pero sí. Yo tampoco. Sí, esa es una... No se escucha. Las grandes crisis sociales, pienso... No se cortó, Clau. Que las grandes crisis sociales aflojan esos filamentos tan sutiles, pero tan fuertes todos juntos, que nos sostienen enchalecadas en estos roles tan fijos, ¿no es cierto? Y pensaba en la crisis del siglo XIV, el siglo de la peste, donde donde se escribió el Decamerón de Boccaccio, y la vida ahí en esas crisis, donde un virus, donde una bacteria ponen en tensión la vida, y dice, bueno, ahí muestra la fragilidad de la vida y también la fragilidad de lo social, ¿no es cierto? Porque era vivamos y muramos, porque se iban a morir. Entonces, se aflojaron, la certeza de la muerte aflojó las encorsetaduras que tenían las personas, ¿no es cierto? Y abandonaban la ciudad, sobre todo los jóvenes, ¿no? Se iban al campo a vivir una vida de gozo, una vida de disfrute, donde la sexualidad era libre, donde las personas eran libres, y también, puedo llegar a pensar, a aventurarme, que una gran crisis puede romper aún más esas ataduras que tenemos, que pesan sobre las masculinidades, sobre las feminidades y sobre las múltiples identidades, ¿no es cierto? Puede suceder, hay que ver la gravedad que tenga, la vamos a ver en el tiempo, porque estos cambios, yo a veces como buena chusma que soy, de profesora de historia, me quisiera correr 2 o 3 siglos para mirar, ¿no?, qué está pasando con nosotros. Pero yo pienso que las sociedades, no sé si salen más buenas, no salen ni más buenas ni más malas, no es en términos éticos, pero sí que de una pandemia, ¿no?, de una gran crisis, no salen iguales. Y se mueven. De todas maneras, claro, en ese pensar, decía yo, leía un artículo, decía, las mujeres salen siempre, como en todos los procesos, un poco más abajo que los varones, ¿no? Porque en este rol de los cuidados, las mujeres resignan el cuidado, no es que resignan la incorporación al mercado laboral para el cuidado, y se vuelve a replicar de otro modo, de una manera distinta, pero vuelve a aparecer nuevamente esta idea del patriarcado, del sostén de familia, porque las cuestiones vuelven en algún punto, algunas variables se vuelven a replicar, ¿no? Y el aumento de la violencia también tiene que ver con esto, con el que ya no están todos que no se puede equilibrar la cuestión del trabajo, de que si antes estábamos excluidas del mercado laboral y teníamos menos posibilidad de ascender, ahora
con una pandemia menos que menos, y empiezan a aparecer estas diferencias como más acentuadas, me parece a mí. Digo, con la recesión, y con la idea y con la construcción que se ha hecho también, porque digo, históricamente y todavía estamos peleando a los codazos, vamos, con los varones, me parece que no ha cambiado demasiado y se profundizó más. Yo Claudia. quería pensando esto que vos decías, que nosotras de las crisis siempre salimos un poco menos favorecidas de todos los movimientos, más o menos viene pasándonos eso, ¿no? Pienso en términos más macro, pero volviendo a lo micro, a lo cotidiano, yo que coordino una red de prevención de la violencia hacia las mujeres, nos ha tocado, como en toda crisis, como fue en el 2001, como fue en los 90, salir a, la pandemia, si algo trajo, es la ralentización de la economía, ¿no es cierto? Leía un artículo que decía que el 45% de los argentinos habíamos perdido un porcentaje del ingreso. Bueno, algunos perdieron todo el ingreso. Entonces, yo me doy cuenta que la red que se dedicaba a algunas tareas, ahora tuvimos que asumir tareas de cuidado, como es parar la olla, como es armar las ollas populares, ir por los barrios, ir llevando la comida, llevando el abrigo, y somos las mujeres las que estamos en esa tarea. Nuevamente, digo, no logramos en estos años tan intensos, no logramos cambiar fuertemente la lógica de cuidado. Digo, la crisis lo que está poniendo en tela de juicio, lo que está poniendo en el tapete nuevamente es que somos las mujeres las que morimos a manos de los varones, aumentaron las denuncias por violencia de género, y además de que nos pegan, tenemos que salir a bancar la economía comunitaria, a juntar ropa para entregar, a hacer una olla popular en el barrio. Digo, los varones acompañan esos procesos, pero las que ponen el cuerpo son las mujeres. Y eso lo vemos como red, nos pasa, digo, nosotras estamos en los barrios periféricos, y bueno, si vos si un varón está en situación... Sí, yo lo pensaba también en los dispositivos en los que yo trabajo, la mayoría que estamos trabajando y que estamos en los distintos lugares, somos mujeres. Los varones casi no hay. Los tenemos que andar, de hecho, no hace tanto, no teníamos, porque hay cuestiones de fuerza, obviamente, estaban descargando cosas, y no había varones, éramos todas mujeres, para la asistencia, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasó? Y bueno, son cuestiones que nos van atravesando en la práctica cotidiana, ¿no? Y que uno las dice, es que si no las pone en tensión, parece como algo más de la pandemia, ¿no? Y la pandemia desnuda todas estas cuestiones, y que es lo que dicen la mayoría, ¿no? Dejó al desnudo cosas que en realidad venían pasando, y que se empezaron a visibilizar. Se visibilizaron, simplemente fue eso, no es que, digo, por eso el aumento de los femicidios frente a tanta tensión, es la visibilización de algo que venía pasando y que se cronifica en un espacio de encierro y de imposibilidad de salir, y lo que afuera, lo que a veces funciona como una vía de escape, hoy no lo tenía. Me parece que también claro, en ese lugar... Esto quería agregar, sí. Que me parece que bueno, un poco también a lo que llevó el tema de la pandemia, del aislamiento social, también es que quizás la persona que está sufriendo violencia ve también limitadas sus redes de contención, ¿sí? Y eso también hace que la violencia, o que esto, ¿no? Que tengamos más situaciones de violencias, de femicidios, y por ahí cuando pensaba, bueno, ya nos fuimos como a la 10ª diapositiva. Hablando, sí, era como para guiar, pero está bueno. Sí, era para guiar y nos guiamos solas. Sí. Pero pensando también esto, ¿no? De poder pensar la violencia y la pandemia, digo, también es real que se dan situaciones de violencia, por ejemplo, pensando en niñas y adolescentes que también están de pronto expuestos, ¿sí? a compartir un montón de horas con la persona que ejerce la violencia, ya sea, ¿sí? A nivel sexual, a nivel físico. Y
Ay, perdón, pensé que se me había desconectado. Y de hecho también en esto, ¿no? De justamente al no poder asistiendo a instituciones que por ahí en otros momentos funcionan, como contención, la escuela, un club, si los chicos van a un club, que sea, así que siempre a veces también son instituciones que muchas veces nos sirven para alertar de situaciones que se estén dando de violencia dentro del grupo familiar, sumado a esto, ¿no? de la violencia con las mujeres y esto también del trabajar desde casa, más las tareas de cuidado con todo lo que eso implica. Es que en realidad se aumentaron todas las tareas de las mujeres, o sea, ahora no son 3 trabajos, cuidar, atender, sino se suma también el trabajo por fuera de la casa, o sea que ya no solamente decían tiene doble trabajo, sino hasta 4 trabajos ejercen las mujeres hoy en el contexto de la pandemia. Entonces, digo, son cuestiones que nos invitan a pensar y a pensar los procesos en los que estamos inmersos y los procesos de intervención de cada uno desde su profesión y de los espacios de militancia o de espacios institucionales en los que uno transita. Claudia, ¿vos querías decir algo? Pensaba sí en lo que decía Vanina respecto del aislamiento preventivo, aislamiento social preventivo obligatorio que impuso el gobierno para frenar el virus, y pensaba en quiénes podemos estar aislados y quiénes no pueden estar aislados, ¿no es cierto? Los barrios populares, por eso se pensó el aislamiento comunitario, pero vieron que no funcionó porque empezaron a trabajar, entonces salían y entraban en contacto con el virus. Hay lugares donde la gente no puede hacer aislamiento, hay sectores que ya estaban excluidos de la economía y que tienen que salir a seguir juntando cartón porque se dedicaban al reciclaje, y hoy no hay que juntar, ¿no es cierto? Pensaba en estas cuestiones que tiene el aislamiento, que también la pandemia hay que cruzarla por el tamiz de la clase, por el tamiz del género, y cómo se vive, ¿no es cierto? No es todo, no es lo mismo, no experimentamos, todo es lo mismo. Y pensaba en algo que dijo Vani, y justo anoche leí una nota muy linda en página 12 sobre las niñas en sus casas, porque la escuela era un lugar, puede ser un lugar de contención, ¿no es cierto? Puede vivirse como un lugar hasta de disfrute para un niño que es víctima de violencia familiar o de abuso sexual a la infancia. Y les toca estar muchas veces todo el día lejos del ojo de la maestra, lejos del ojo de la profesora, lejos de la mirada de la trabajadora social, del equipo de orientación escolar, lejos de todo eso que nosotros miramos cuando estamos en actividad con ellos. Y no tienen a quién recurrir. Creo que las mujeres y los viejos y las viejas también no le están pasando bien, porque la violencia también tiene, la violencia hacia las mujeres también tiene sus, cuando uno analiza en qué etapas de la vida se dan más fuertemente, la vejez es la infancia y la vejez son el tiempo cronológico de la vida humana con menores posibilidades de defenderse. Entonces, y la discapacidad también, la discapacidad como uno de los aspectos que son las poblaciones como absolutamente más vulnerables y más expuestas en esta situación. Y yo me quedaba pensando en cómo el capitalismo de alguna contrarrestó esta perspectiva de género, y entrecruzando la perspectiva de clase y relacionándolo con lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan del concepto de la interseccionalidad? Que es necesaria también tenerla presente. Por ahí, Vani, si vos lo querés compartir eso, que lo estuvimos charlando. Bien. Sí, bueno, un poco también retomando lo que veníamos hablando, era esta cuestión, ¿no? De que en la perspectiva de género, si tenemos en cuenta justamente que lo que atraviesa todas las relaciones, todo el entramado social, ¿sí? No tiene que ver solamente con estas relaciones de poder que se dan entre géneros, sino que también
es importante considerar un montón de otros atravesamientos como son, ¿sí? La raza, la clase, la religión, ¿sí? Que son cuestiones que se van a entrecruzar todo el tiempo y que hacen a todo ese entramado que también tenemos que ir, bueno, yo hago como mucho gesto, pero es como, ¿no? Como poder ir desarmando para poder pensar y repensar esta construcción y deconstrucción constante que nos planteamos desde el movimiento, ¿no? Súper necesario. Sí, perdón. No sé qué terminar. No, decime. No, y digo, tener presente esto, digo, también desde el ámbito del trabajo social, y te debe pasar a vos en la escuela, a Claudia y a Bani en Bienestar, tener claro desde dónde nosotros estamos interviniendo, ¿no? Porque no es lo mismo intervenir desde una posición de clase media, mujeres blancas, con ciertas cuestiones ya resueltas, para poder hacer una estrategia de intervención con alguien que está excluida y por fuera de todo lo que nosotros trabajamos, ¿no? De todos los ámbitos donde nos movemos, quiero decir. No es lo mismo trabajar con una mujer que está, qué sé yo, se me ocurre una joven de 15 años que vive en un sector popular, de General Roca, que trabajar con alguien que viene y que es una joven inmigrante de 15 años, de una comunidad boliviana, que requiere otras miradas, requiere de otros procesos de intervención, y ahí es donde aparece claramente este concepto de interseccionalidad que tiene que estar presente en los procesos de intervención. Más aún de los trabajadores sociales, ¿no? Porque muchas veces se hacen estrategias de intervención, o desde los docentes, desde las perspectivas propias, ¿no? Sin contextualizar, sin pensar en con quién estoy trabajando y hacia quién va dirigida mi intervención. Digo, muchas veces se diseñan estrategias pensadas desde nosotras, o sea, y también en eso violentamos a otras mujeres, violentamos en el proceso de intervención, violentamos con nuestras propuestas porque no estamos pudiendo ver quiénes tenemos enfrente. Digo, y ese también es un gran desafío. Y la sororidad, de la que todos hablamos, también pasa por ese lugar. Pensar con quién estamos trabajando, desde dónde, la situación, la empatía, y también ser tolerantes con aquellas mujeres que todavía tienen que transitar un camino para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del patriarcado. Las mujeres que estamos en los espacios académicos somos privilegiadas en ese punto, porque tenemos espacios que nos permiten el debate, y que hemos llegado también, estamos en una posición distinta porque hemos llegado a ese lugar. Digo, eso también hay que tenerlo presente en todo nuestro proceso de intervención. Sí, Claudia. Pensaba en esto que hablabas, Mary, respecto de la intervención, y pareciera como que nos... Uy, se colgó. Hay muy fácil caer, ¿no? Entonces nosotros tenemos el recurso óptimo para esta mujer, sin dejar que esta mujer sea sujeta de derecho, ¿no es cierto? Ya teníamos quien la violente, no podemos ser nosotras con estas múltiples intervenciones que hacemos a veces, sobreintervenidas, sin tener en cuenta lo que ellas pueden sostener, y con el otro día hablábamos respecto de los protocolos, respecto de cómo trabajar por ejemplo, hablábamos con un área de la universidad, cómo trabajar promotoras de derechos de las mujeres en el territorio. Y no se puede armar un único programa, porque es situado. Y lo mismo, así de situada, es la asistencia a una mujer que está atravesando un proceso de violencia, que nosotros la llamamos víctima, y la víctima parece que padece... que no puede pensar. Y que no puede pensar que por ser víctima está en esa condición de vulnerabilidad, y a veces eso también te juega en contra, porque muchas, y digo, no es la mayoría, pero también algunas se adquiere y aparece esta cuestión de la revictimización vicaria, o sea, se quedan en esa posición y tampoco es posible trabajar para que puedan afrontar otros desafíos. O sea, la posición de víctima es durante un tiempo, cuando eso se puede revertir, se puede generar
un ámbito de contención, un ámbito de acogimiento para la mujer, que la provea, que la empodere nuevamente, deja de ser víctima, pero aparte nunca, digo, es como pensar en procesos de intervención, inicia como víctima, pero nosotros trabajamos para que deje de serlo. Digo, si la dejamos siempre en la posición de víctima, no vamos a poder generar ningún proceso de cambio. Es importante tenerlo como conceptualizado para poder generar una estrategia distinta. Digo, no es lo mismo ser víctima que ser victimario, y en eso no hay discusión posible. Ahora, en el proceso de intervención que tenemos que realizar, eso es un inicio, pero no se puede mantener en el tiempo como víctima, porque pasa que a veces si no nos convertimos en la mamá o el papá de la víctima, sin poder corrernos y sin dejar que aparezcan sus recursos, ¿no? Y en esto que decía Claudia, ser respetuosa de lo que nos van indicando, de lo que nos van diciendo, ¿no? Y a veces cuando intervenimos con mujeres que están atravesando esos procesos, nos pasa que queremos que hagan lo que nosotras tenemos pensado. Haríamos, claro. ¿Por qué no hizo esto? Una cocorita que no quiere hacer, que tiene ideas propias, ¿no? Cuando uno empieza a acordarse de ese lugar y a mirar que esa víctima además hizo por ella un montón de cosas. Cuando uno la escucha, le dice, pero vos, ¿qué hiciste ahí? ¿No? Vemos cómo ella se pudo defender un poco, vemos cómo ella montó toda una estrategia para frenar al violento. Digo, no es una víctima totalmente desempoderada, somos nosotras con nuestra intervención, con nuestra escucha atenta, las que tenemos que hacerle ver a ella cuántas cosas, cuánto poder tiene para hacer algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera quiere ser? Ella quiere que se repare ese daño, digo, cuestión que no es menor, porque también hay que ser respetuosos de eso. Sí. Dani. Sí, digo que, bueno, justo lo había puesto también para pensarlo hoy, ¿no? Ahí como en los últimos puntos de poder plantear algunas cosas que me parece que todavía, hay discusiones que nos debemos y debates que nos debemos porque no podemos llegar a algunos acuerdos todavía dentro del movimiento, ¿no? Pero digo, sí me parece en esto, de poder ser respetuosas, además de todo el proceso, y que por eso también es sumamente importante, y a esto llegamos, pero repasando un poco para atrás en la importancia de tener como esta mirada constante y esta perspectiva, ¿no? de todos los atravesamientos, porque si no también se nos empiezan a cegar aspectos que no tenemos en cuenta porque no los podemos ver, porque si no estamos constantemente analizando y teniendo en cuenta todas estas cuestiones que se entrecruzan, directamente no las podemos ver, y me parece que es ahí también donde terminamos violentando. Y volviendo a esto que traía Meno, en poder pensar también hasta dónde esa persona necesita llegar con su proceso, qué la repara, porque si no me parece que también terminamos como, digo, obviamente que a veces es en el afán de decir, bueno, yo pensé toda esta estrategia para esta persona y quiero que sea así porque opino que va a ser lo mejor, y capaz que nada, esa persona necesitaba otra cosa con otros tiempos, ¿sí? Y para mí era lo mejor, y era la intervención del año, y capaz que la otra persona en un punto dijo, bueno, yo hasta acá llego en este momento, ¿sí? Considerando también los tiempos subjetivos y los procesos de cada uno como persona, ¿no? Y qué voy necesitando en cada momento de mi vida y del proceso que estoy atravesando. Si no, digo, anoche me quedaba pensando en esto de que a veces como que hasta homogeneizamos, ¿no? Algunas cuestiones y creemos que, bueno, tenemos que llegar hasta acá con todos, y que a todas las mujeres las va a reparar lo mismo, o a todas las personas que sufren violencia por cuestiones de género las va a reparar lo mismo, y me parece que en algún modo terminamos, ¿no? Como reproduciendo eso que en realidad estamos tratando de combatir, de luchar, sí, ¿no? Y a veces, digo, en ser como tan afanosas en algunas cosas, me parece que terminamos como reproduciendo esto mismo que, de vuelta, creo que el patriarcado está como tan intrincado y tan metido en todo, que por eso esto, ¿no? De revisarnos constantemente para no terminar violentando, revictimizando a la persona que tenemos enfrente. Exactamente, y en esto creo que hay que hacer como un paréntesis y tener claro que uno hace evaluación de riesgo también. Digo,
en esas situaciones también están los componentes de cómo uno está sólido en algunas conceptualizaciones para pensar niveles de riesgo. O sea, si bien decimos que hay momentos en los que trabajamos con esa idea de que las mujeres están empoderadas, también hay que evaluar el riesgo en algunos momentos. En algunos momentos el nivel de vulneración, el nivel de vulnerabilidad de las mujeres es tal que uno tiene que tomar medidas. Eso no quiere decir que la estamos dejando sin empoderarse, sino que hay cuestiones que tienen que ver con evaluar en qué condiciones psicosociales se encuentra esa mujer para poder ayudarla a hacer frente a la situación de violencia. Digo, que no es una cosa y la otra. Por eso decimos que cada situación tiene que estar pensada, diseñada en función de las mujeres y de sus particularidades, de su contexto, de su etnia, de su clase. En ese contexto y con esas condiciones hay que diseñar las estrategias, porque si no, fracasamos. Y también evaluar el nivel de riesgo, porque cuando tenemos situaciones de violencia no podemos minimizar algunos indicadores. Quienes trabajamos en violencia sabemos que se tiene que hacer evaluación siempre, no puede estar no presente. Y yo me quedé pensando en una parte que también fue un tema que ayer hablábamos, que dice que en este contexto, y esto va para vos, Claudia, que era la que nos parece que ayer diste la respuesta exacta y creo que acertada, dice, en este contexto de pandemia las diversidades tampoco la pasan bien, dice. Hay una cuestión que se instala como el hogar, como un lugar seguro, pero no siempre tan así. Esto es de la familia como espacio de contención. Y en esto, ayer hablábamos, decíamos, ¿y las diversidades dónde quedan? ¿Cómo hacemos cuando viene una chica trans? La verdad es que hablábamos ayer, decía, llega una chica trans, víctima de violencia, ¿qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cómo lo pensamos eso? A ver, contanos un poco, Claudia, para compartir con los chicos. Bueno, nosotras pensábamos las diversidades atravesando estas situaciones, y yo te contaba el caso de de Selene, porque también las intervenciones están pensadas en términos binarios. Exacto. Selene, es un desafío, ¿eh? Es un desafío. Es un desafío claro. desarmar eso, ¿eh? Bueno, cuesta horrores. Claro, Selene es una chica trans, bueno, que está atravesando una situación sumamente compleja, se decidió su traslado de donde estaba a otro lugar. Digo, ¿y a dónde la trasladamos? A un lugar de mujeres. No hay una especificidad para la diversidad. Así como la ley solo contempla en términos binarios las identidades, la ley de identidad de género, también las intervenciones están pensadas con cierto binarismo, y los dispositivos están pensados binariamente. La verdad que tenemos mucho ayer cuando nos pusimos a charlar esto, se nos abrió un mundo. ¿Y cómo cambia ese binarismo, esas intervenciones? Pensábamos en los baños de la Facultad de Humanidades, que yo le decía a ella que son universales. Pero ese mismo baño universal yo no me lo imagino en ingeniería, por ejemplo. No sé cómo funciona el baño universal en la Facultad de Ingeniería. Digo, bueno, nosotros todavía tenemos muchos dispositivos que incluyen las diversidades, pero pensados binariamente. Creo que ese era el diálogo que hacíamos. Y porque las instituciones son muy difíciles de modificar y tratan siempre de volver a lo mismo. Digo, en esto las definiciones que tenemos clásicas de las instituciones, que son sistemas de normas, ideas, y que se perpetúan en el tiempo y que siempre tienden a volver, aparecen claramente cuando uno empieza a ver estas cuestiones, ¿no? Cuando aparecen los formularios con cuestiones binarias, que aparte son son tan susceptibles esos tips, que uno no los advierte, que hasta los reproduce, porque decís, bueno, no, varón, mujer, y ni te lo pensás. Y cuando empecé a decir, pero ¿cómo? El otro día veíamos esas vistas y decía, ay, le digo, pero acá falta autopercibido, que en otro momento, digo, no sé, cuando empecé la carrera, cuando empecé a ejercer, no se me hubiera pasado por la cabeza. Digo, esas cosas aparecen cuando uno se empieza a conectar con las perspectivas de género, con los movimientos feministas, a pensarnos en situación de mujeres. Digo, no es la misma situación, te cambia la cabeza, dice, no hay vuelta atrás cuando uno entra en el feminismo, ese no hay vuelta, y eso está buenísimo porque rompe con muchas de las cuestiones que nosotros tenemos y que traemos a nuestros espacios profesionales, sin duda. En cada cosa que hacemos uno tiene que estar, decíamos, es cansador, sí, es cansador porque es todo el tiempo pensar y no quedar entrampada en ese pensamiento, sino modificar. Decía, bueno, ¿somos Aurora? Bueno, compartimos el espacio las tres juntas, nos permitimos los disensos, nos permitimos escucharnos. Digo, en otro contexto quizá hubiéramos dicho no, que cada una de su tema,
porque cada uno es experta en un tema, decimos, bueno, estas son las pequeñas cosas que tenemos que empezar a incorporar, y que no hace que una sea mejor que la otra, sino cada una desde su disciplina aporta, y muchísimo, digo. Y los espacios privilegiados que nos da la facultad, vuelvo a esto porque, digo, es construcción de pensamiento lo que nosotros generamos en el espacio universitario, y no hay que dejar ese espacio librado, y hay que estar más que atentas a estos espacios que tenemos, ¿no? Y encontrarnos, y debatir, y que no sea polarización, digo, porque cambiamos de amo, en realidad, cuando empezamos en esos lugares. ¿Quién tiene la razón, quién no? Digo, hay que construir un feminismo que nos permita avanzar, porque hemos avanzado muchísimo. Fue como alguien nos dijo, pegaron un grito, se hizo un grito, se quedó todo parado, y arrancamos. Y bueno, hay que seguir gritando de otras maneras para encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Porque estar todo el tiempo gritando tampoco nos van a escuchar. Entonces, bueno, por ahí me quedaba pensando en eso, y me resonaba en los procesos de intervención nuestra, digo, como trabajadoras sociales, cómo nos atraviesa esto y cómo impregna nuestras prácticas, y no estar atenta a estas cuestiones hace que reproduzcamos sin querer, o a veces queriendo, a veces hay quienes optan, dicen, yo no estoy de acuerdo, prácticas que violentan los procesos de las mujeres con las cuales trabajamos, que nos violentan a nosotras mismas también, porque nos ponen en un lugar bastante complejo. Sí. Claudia. Contar una pequeña anécdota con esto de pensar binariamente. El otro día voy a hacerme a llenar un formulario online en el Estado Nacional, y me pregunta por el sexo. Y yo digo, ¿qué tendrá que ver mi sexo con la circulación? En vez de preguntar el género, ¿no es cierto? Pero además, pensado binariamente también, porque era femenino, masculino, otro, ¿no? Primero, hágase cargo. Claro, entonces tuvimos que hacer en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración que lo presentó la diputada González, para que ningún formulario refiera al sexo, porque no es relevante, salvo para algunas cuestiones que tengan que ver con la salud, pero digo, por un formulario para circular, creo que refiera al género de las personas, y que además salga de ese binarismo, ¿no es cierto? Que dé la posibilidad de poner el género que uno autopercibe, y no en términos binarios. Pero digo, son malos nuestros pensadores que están en el Estado Nacional, los chicos que están diseñando, están los mejores ahí. Se nos escapa. Se filtra. Se filtra el patriarcado ahí. Se filtra el patriarcado, digo, se filtra por todos lados, lo tenemos, pero arraigadísimo en estas cuestiones que parecen, por eso digo, hay que estar como siempre muy atentas, porque hasta en las cuestiones más en las instituciones en las que trabajamos, se filtra todo el tiempo, ¿no? Yo pensaba también en un adolescente varón en proceso de su transformación a chica, cuando ingresa al hogar, él ya se vestía como chica y reconocía. Entonces, y se armó todo un debate entre los técnicos, no era ni siquiera los operadores a dónde lo ubicaban. Entonces, cuando yo lo vi vestido así, se va al hogar de chica, no había duda. Ahora, fue todo un debate entre los profesionales a dónde lo ubicaban. Una semana debatiendo. Entonces digo, es preocupante en algún, y sigue estando eso, no es que se desterró, no es una práctica de hace 10 años atrás, digo, una práctica bastante reciente, digo, con lo cual hay como todo un camino en relación a los procesos de formación también nuestros dentro del espacio de la universidad, en los que hay que instalar el tema. Hay mucha resistencia a hacer cambios en los planes de estudio que hablen del género. Digo, nosotros estamos en la Facultad de Derecho, lo pueden decir los compañeros de Derecho, cómo es cuando son los debates con relación a cuestiones de género del protocolo, han sido debates incansables en donde aparece todo, y es muy difícil posicionar al movimiento feminista en esos espacios, digo, y esto que decías vos también, Claudia, en una facultad de ingeniería, ¿cómo se hace el debate de género ahí? ¿Qué hablan del género? Si es que lo conocen, la perspectiva en algún punto. Entonces digo, es como un gran desafío, queda mucho por construir todavía. Sí es importante estar como atentas a esto, estar permanentemente pensando e instalando el tema, porque no es que se agota en el movimiento, porque si no quedamos en esto, hay que estarlo todo el tiempo reactivando y pensando en todas nuestras prácticas.
Vani, ¿querés cerrar? Sí, no, sí, estaba pensando en esto que, bueno, hablábamos también justo el otro día que hablábamos por teléfono en esto, de que sí es un proceso constante y que incluso que nosotras, digo, que estamos en temas, a veces una se encuentra diciendo, ay no, ¿qué dije? ¿Qué planteé? Que no va, o sea, o que después cuando lo revisa dice, bueno, nada, sí, se me filtró el patriarcado con lo que dije, ¿sí? Y implica que nos estemos revisando constantemente y pensando y repensando, que el otro día le decía a Mary, a veces hablamos con mi cuñada y decimos, ay, no, al final es re difícil ser feminista, porque implica como este proceso de revisión constante y de estar esto, ¿no? Como analizando todo y también esto, llevarlo a otros espacios, porque si bien está buenísimo el proceso que me parece que es súper importante que cada uno puede ir haciendo desde su... Es súper importante que revisemos nuestra forma, pero también poderlo de a poco como ir llevando, pensando también en espacios donde no ha llegado ni siquiera el interrogante, ¿sí? Me parece que es súper importante. Por ahí un poco bueno, lo que... Sí, no, que cerrar la idea porque lo que quieren hacer es preguntas ahora, ya se nos pasó volando el tiempo. Ah, bien, perdón. No, pero cerrar lo que estabas diciendo, lo último que así te quedás con... No, en realidad lo que iba así como a cerrar, pero a modo más que nada, pensando un poco también en lo que habíamos retomado ayer, era plantear un poco, ¿no? Desde nuestros lugares en la universidad, bueno, planteando y pensando en los dispositivos y las herramientas con las que contamos, pensar que, bueno, en la Universidad del Comahue tenemos, ¿sí?, en funcionamiento un protocolo desde el 2014, para situaciones de violencia sexista, que hay que revisar y que hay que darle vuelta todavía a algunas cuestiones, sí, en esto que también planteábamos hoy, ¿no? Que todos estos procesos y toda esta temática es dinámica y es constante y todo el tiempo vamos encontrando cuestiones para revisar y para reformular y para mejorar, obviamente. Bueno, si quieren... vamos empezando un poco con las preguntas para que las vayan poniendo en el chat. No sé si tienen alguna duda. Si quieren les voy leyendo un mensajito que pusieron al principio, que estaba bueno, mientras se suman todas las preguntas. De Johnny Tabrichet. Dice, hola, felicito a todos los espacios de encuentros virtuales, soy coordinadora del área de género de la Fundación Micaela García, compañera de militancia de La Negra, celebro esta iniciativa y este compromiso que tienen con la ley que lleva el nombre de nuestra negra. Saludos desde Entre Ríos. Ahí hay una, dice cómo se puede abordar la violencia en los contextos de género, en los barrios en el contexto de pandemia. Por lo menos la experiencia que se está realizando, digo, de lo que conozco y de lo que vivencio en Neuquén, se hace acompañamiento desde telefónico y virtual, y hay toda una serie de estrategias que se dan para hacer llegar la asistencia, para monitorear las situaciones más complejas, y los trabajadores sociales y las psicólogas están como con un sistema de guardias que se acercan en situaciones donde hay que excluir. Por ejemplo, yo en el refugio, yo estoy de referente en un refugio que se armó a los fines de la pandemia, y por ejemplo se activó el 148, que es el teléfono de violencia, en una situación que se dio dentro del espacio del refugio, porque se había ingresado una pareja, y ahí también volvíamos a hablar ayer de las cuestiones de la perspectiva, había ingresado una pareja y la pareja, el varón, estaba golpeándola dentro del refugio, y la gente que estaba ahí había podido advertir, hasta que en un momento, en una intervención que yo hice un día sábado, fui a ver, hacemos el recorrido, hacemos el proceso de acompañamiento en el proceso de refugio, para ver después estrategias, una vez que pasara la cuarentena, dónde se los ubicaba, y tuve que intervenir y hacer la exclusión de la mujer a otro espacio
de un refugio de mujeres con medidas de protección, notificándolo al hombre en el espacio del refugio, que no, bueno, todas las cuestiones que por ley corresponden, y hacer la intervención para que se la retire, se la acompañe y se la asista con un equipo profesional. Se hace igual, hay cuestiones que son presenciales y hay cuestiones que se hacen de forma virtual, que es en la medida de lo posible, o sea, como es muy en caso a caso, hay situaciones que hay que ir, no queda otra porque tienen que ver con la contención, con la asistencia, no sé, Claudia, vos. Bueno, nosotras como red de organizaciones barriales, territoriales, vamos, todos los días nos pasa algo, nos ha pasado que tuvimos que trasladar una víctima a Misiones y la otra a Corrientes, y bueno, las tenemos que ir a buscar, articulamos con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, ellos nos hacen los traslados, pero nosotros ir a llevarle la comida, ir a avisarle, digo, todo eso es cuerpo a cuerpo, con distancia social, pero poniendo el cuerpo en el territorio, todos los días. Nosotros hacemos, cuando vamos a llevarle la ropa, cuando vamos a llevar comida, cuando hacemos la olla itinerante, para que la gente no circule, nosotras vamos con una olla que la llevamos en el auto, y vamos sirviendo la comida familia por familia, pero vamos nosotras, porque hay cuestiones que porque la pandemia las exacerbó, y tenés que poner sí o sí el cuerpo, bueno, con las medidas sanitarias que tenés que tener, el barbijo, la máscara, la distancia posible, el alcohol, pero hay que asistir, digo, no se puede asistir remotamente, porque la víctima necesita que la acompañes en el proceso, hacer la denuncia, tenés que ir a acompañarla, tenés que ir hasta la DDI, hasta la Comisaría de la Mujer, digo, el rol que tienen las compañeras en los territorios es, por eso digo que en los tiempos de crisis somos las mujeres las que estamos poniendo el cuerpo en el barrio, ¿no es cierto? Y dice, ¿afecta las tareas, que afecta las tareas del cierre de la división de tareas domésticas? Y sí, se replica todo igual. Sí, hay otra chica, Camila Blanco, que puso, ¿qué se puede decir acerca de la feminización de la pobreza? Que la feminización tiene rostro de mujer, la pobreza tiene rostro de mujer. Las mujeres somos las más pobres, siempre cuando uno, esto en términos objetivos, una mujer, digo, gana un 30% menos que un varón por igual tarea, eso está comprobado, y además, como sobre nuestras espaldas están las tareas de cuidado, cuando hay de este tipo de crisis, nosotras nos replegamos al cuidado y perdemos espacios ganamos más trabajo, pero menos remuneración por ese trabajo. Y cuando hay ralentización de la economía, las mujeres somos las que pagamos los platos rotos, ¿no? de las crisis económicas. Creo que de esta pandemia vamos a salir mucho más empobrecidas, pero mucho más cansadas, porque trabajamos mucho más. Es la relación entre pobreza y pandemia en la situación actual, ¿no? Sabrina González ahí nos comentaba, también es importante darnos cuenta que en los medios no nos muestran los femicidios que hay por día y no se le presta atención ni la importancia necesaria. Después, bueno, esta ya la leímos. Dice, hola, Aixa Ferreira, perdón. Hola, ante todo, gracias por el espacio. Esto que mencionaron sobre la pobreza asociada al género, supongo que dice, es imprescindible, ya que a finales del siglo XIX, Helen Bosanquet comenzó a mencionar la importancia de la variable de género en el análisis de la política social, pensando a las mujeres como a las pobres de las pobres. Después, bueno, dice, Valentina Toman dice, las mujeres trabajadoras poniendo el cuerpo, sumado a la precarización laboral,
en la que nos encontramos salimos a parar la olla exponiéndonos totalmente. Claro, también exponiéndonos al virus, sí, totalmente. Dice, Vale, dice sí, y veámoslo como un trabajo tan valioso que es impagable. Bian Galván, perdón, dice, ya que en estos últimos días estuvo bastante presente el debate de la prostitución, y aunque sé que es un tema polémico que abre mucho el debate, creo que desde el trabajo social es interesante e importante trabajarlo. ¿Cómo se trabajó en la intervención de una mujer que, debido a la pobreza, ha caído en situación de prostitución? En realidad, yo me quedo pensando en situaciones, o sea, hay como varios debates en relación si se considera trabajo, si no se considera trabajo. En primer lugar, si la mujer, ahí creo yo que tendrías que preguntar o pensar desde la mujer qué considera. Y si no es una elección, en realidad generar todas las condiciones para que esa mujer acceda a otras cosas que no sea la prostitución, cuestiones de asistencia, inserción laboral, alguna otra ayuda excepcional que haya en este momento desde el Estado. O sea, hay como alternativas, hay que pensarlas. Pero sí me parece que lo que ella opina en relación a esa situación es lo que te va a generar el horizonte de la intervención. Sí, perdón que interrumpa, pero por ahí pensando y retomando en lo que hablábamos hoy también, digo en esto justamente, ¿no? Que traía Mary, primero me parece que lo importante justamente es pensar qué considera esa mujer con respecto a la prostitución, si es un trabajo o no, porque si no, otra vez estamos como violentando, sobreentendiendo que, digo, quizás ella sí lo considera un trabajo y no tiene problema con seguir ejerciéndolo, o quizás lo plantea no como algo que no quiere seguir haciendo, y desde ahí poder pensar una intervención posible. Digo, en esto que planteábamos antes, ¿no? De primero poder pararnos y ver todo lo que atraviesa esa situación y poder escuchar a la persona que tenemos en... Yo pensaría cómo trabajar la pobreza, ¿no? Cómo abordar una situación de pobreza. Cómo una persona que está atravesando, ¿cómo abordaría yo la problemática de una mujer que está en situación de imposibilidad de alimentarse, más allá del trabajo o no trabajo que ella tenga, ¿no? Y lo mismo me parece con respecto, acá hay una pregunta con respecto a la subjetividad, ¿no? Y en ese sentido lo que dice Mary es muy interesante, porque si no uno cae en la receta, para vos tengo tal cosa, y hay que ver cómo se percibe ella, ¿no? Tal cual. Creo que eso es fundamental. Cuando cuando uno trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos y de entender que el otro es un verdadero otro, hay una posición diferente en el proceso de intervención. Hay que reprimir el deseo propio para que aparezca el deseo del otro. O sea, en eso me parece que uno tiene que tener claro dentro del proceso de intervención de que la intervención tiene que dejar que aparezca el deseo de los otros en relación a lo que nosotros consideramos, que era esto un poco lo que planteaba Vani. Digo, cuando nosotros empezamos a pensar por la gente, ahí estamos invisibilizando lo que nos están diciendo. Y eso muchas veces pasa, porque aparecen nuestras propias percepciones, porque aparecen nuestras propias instituciones, y terminamos colonizando el pensamiento del otro. Digo, me parece que ahí es donde uno tiene que estar como atento, y más cuando está en un proceso de intervención y de acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Digo, rápidamente aparecen las propias percepciones, los propios deseos de reparación. Esto decíamos, bueno, capaz que necesita esto y le armamos una estrategia, y por ahí nada que ver con lo que está pidiendo la mujer. Claro, acá Tatiana Castillo también dice, en función de la prostitución, tanto las mujeres como la mujer trans, hay que partir de la necesidad real que plantea la persona. Tal cual, sí. Son mujeres, en realidad. es una disquisición esa, me parece a mí, de mujer trans. Es una mujer. Se autopercibe como mujer, es mujer. O como ella te diga que quiere que la designen.
Digo, porque en eso también hay como mucha variedad. Claro, cómo se autoperciba, digamos. Ujú. Dice, ¿cómo podemos, Mara Rosales, dice, ¿cómo podemos mejorar o pensar intervenciones más complejas en tanto a la integralidad de las mujeres que tendríamos que tener en cuenta? No sé quién quiere contestar para completar. Sí, no, me parece que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? De justamente para que, digo, todas las intervenciones sociales son complejas, siempre, pero justamente porque lo social es como que por sí, ¿sí? De vuelta todos estos atravesamientos que tiene. Entonces me parece que lo importante para que una intervención apunte sea integral es justamente poder de vuelta escuchar a la persona que siente, tratando como de dejar y nosotros despejarnos un poco de todas nuestras concepciones previas, sí, los temas en particular, de pretender responder o querer saber por la persona que tengo enfrente, ¿no? De qué es lo que necesita, qué quiere, no, poder escucharla, justamente para no terminar avasallando ese pedido. Y hay una cuestión fundamental que es la capacitación permanente. Digo, esto que era lo que decíamos nosotros, no se agota en una charla, la construcción del feminismo y todo lo que es indagar y ir actualizándose, estar siempre en tema, pensando y repensando las estrategias. Digo, entre más capacitadas estemos, mejores y asertivas van a ser las intervenciones. No hay un estándar de intervenciones, por lo menos en trabajo social, creo que en ninguna disciplina, o sea, cada situación uno la va analizando y la va trabajando con las particularidades de esa situación. Ni una situación es igual a otra, entonces tampoco se pueden establecer como estándares para todas igual, porque cada una requiere de atenciones especiales. Sí que la complejidad invita a que todo el tiempo te estés actualizando y pensando y repensando lo que estás haciendo. Digo, ahí si no termina siendo un juicio valorativo. Y la idea de la profesionalización y del acompañamiento de las mujeres también tiene que ver con eso, con la que podamos empoderarnos y capacitarnos para acompañar otros procesos, ¿no? Como hacen, hay grupos de mujeres de acompañamiento en situaciones de interrupción legal del embarazo, que hay grupos que se dedican a hacer estadísticas, a especializarse en el tema, a interiorizarse. Así que me parece también como un deber de cada una mejorar siempre lo que uno va haciendo, ¿no? Y la capacitación es un aspecto importantísimo de ese proceso. Claudia, vos querías. Sí, la capacitación permanente y la interdisciplina en el abordaje es fundamental, para que esa intervención sea pertinente, sea asertiva. Digo, tenemos que trabajar de forma, cuando uno trabaja en la prevención de la violencia hacia las mujeres, en mujeres que han atravesado experiencias sumamente complejas, tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria, porque la mirada interdisciplinaria enriquece la intervención. Para mí es fundamental eso, ¿no? Sin duda se pudo ver acá, nosotros decíamos, somos distintas disciplinas y pudimos hablar todas en distintos sentidos de un mismo tema, y fue enriquecedor, porque yo pensaba, nos interpelábamos desde un lugar y otro, digo, cómo aparecen puntos de encuentro, incluso desde distintas disciplinas, digo, entonces no es menor, y que enriquece sin duda, y que nos ayuda a ayudar a otras personas, a las mujeres en su proceso de empoderamiento, digo, pensarnos, nos da la vigilancia epistemológica necesaria para poder estar atentas a que nuestras intervenciones sean mejores. Bueno, una pregunta más, podemos ir cerrando, no sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención? Bueno, acá Vale dice, participó en un bachi en un barrio popular en conflicto cuando empezamos a hacer una olla popular, claro, dice, entré en conflicto cuando empezamos a hacer una olla popular, de la que teníamos que ser estratégicos, me refiero a no ir personas de más, de fuera del barrio, para intentar hacer circular menos el virus y acompañar y impulsar la organización de la comunidad.
y dice, lo digo como una contradicción que me surgió en ese momento tan complejo. Como un comentario para aportar. No sé si alguien quiere decir algo. En realidad, para asistir hay que ir, y el riesgo está, y la contradicción está, hay que mantener el aislamiento y la distancia social para poder ayudar. Alguien lo tiene que hacer, sin duda. ¿Es una contradicción? Sí, sin duda que sí, pero digo, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa, no todos podemos, los que lo pueden hacer que lo hagan, y el resto que podemos acompañar en algunos procesos, me parece que no sé si iba a eso la pregunta, pero teniendo los recaudos necesarios, las medidas de protección, se puede ayudar y se puede acompañar, y bueno, el riesgo siempre está, o sea, no solamente con el coronavirus, sino con un montón de situaciones, ¿no? Cuando uno interviene en situaciones de violencia, yo he estado con custodia, son riesgos del proceso de intervención también, o sea que no hay garantías de que no te pase algo cada vez que generás o intentás ayudar a alguien. Claudia, vos. A mí me parece que lo decía en el sentido de la autoorganización del barrio, si era bueno intervenir o no intervenir. Y eso depende de las necesidades del barrio y del nivel de organización del barrio, ¿no? Tal cual. ¿No es cierto? Hay barrios donde no hay nada y tenés que ir a del barrio y golpear la mano porque sabés que ahí hay 11 pibes que no tienen que comer. Y hay barrios que están más organizados y que no necesitan, y hay barrios que tenés que ayudar a organizarse. Y a veces, qué sé yo, en el caso nuestro de ir con la olla itinerante nos permite que el virus circule menos, ¿no? Porque no salen a encontrarse, sino que vamos nosotras a su casa y no tienen que salir. Depende de cada situación barrial. Y sí, se generan contradicciones, pero bueno, eso es lo bueno. Es lo interesante del trabajo. Claro. Si no hay contradicciones, no podés encontrar otras alternativas. No hay que tenerle miedo ni al conflicto ni a la contradicción, al contrario, la medida que uno lo puede ir transitando, va resolviendo cosas. Es parte del proceso de aprendizaje. Acá me dicen que, bueno, que se nos ha pasado una pregunta que estaba más arriba, la leo. Me parece que de todas formas igual Mary alcanzó a leer la última parte, pero la leo de nuevo por las dudas. Dice, primero, como persona no binaria, agradezco las interpelaciones que plantean. En segundo lugar, recién una de las ponentes se refirió a una chica trans en masculino. Es curioso cómo incluso quienes tenemos formación en perspectiva de género tenemos estos deslices. Por último, y en específico sobre la temática, ¿cómo creen que afecte este encierro a la división de las tareas domésticas? Bien, creo que un poco fue lo que fuimos planteando cuando hablábamos de la violencia y pandemia, ¿no? Que era un poco lo que nos convocaba a la mesa esta. Digo que claramente sabemos que sobre las mujeres recaen siempre las tareas de cuidados y esto que bajo no pago, digo, y sumado a actividades que una pueda tener por fuera del hogar, ¿sí? Si una tiene fuera del hogar, sumado a toda la tarea esto que trae Mary, ¿no? Que se ha triplicado la jornada laboral de las mujeres con el aislamiento y el hecho de tener que trabajar desde casa. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya podemos ir cerrando. A ver. Bueno, acá Lucía pregunta cuál sería el dispositivo para intervenir en las cuestiones de violencia que se encuentran atravesadas por la religión. A mí me interesa mucho eso porque nosotras tenemos en nuestra red a unas pastoras evangelistas que trabajan la violencia de género dentro de la iglesia evangelista. Intervienen con los dispositivos del Estado e intervienen en el marco de la ley, ¿no es cierto?, de la legislación vigente. En líneas generales, cuando hay conciencia de que eso es un problema de orden del sistema patriarcal, se interviene
bien. Ahora, cuando vos le depositas todos los problemas a Dios y que Él los va a resolver, bueno, ahí estamos en un problema. Pero en líneas generales, estas pastoras están interviniendo bien. Ahora, hemos tenido en una localidad que se llamaba El Chillar, pastores evangelistas que inclusive iban a las capacitaciones y eran ellos los que propiciaban tapar las violencias, ¿no es cierto? No hay una única forma de abordar eso, depende de cuán permeable sea esa organización religiosa en la que está, esa estructura de pensamiento religiosa que tenga la víctima, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, ya no queda mucho tiempo, nos están diciendo. Nos enganchamos nosotros y seguimos. Si yo me tengo que retirar también, porque tengo un Zoom a las 20. Bueno, yo agradecer por la invitación, y no, la verdad un placer tener futuros trabajadores sociales escuchándonos, y que estuvieron atentos y que nos permitieron compartir experiencias. Así que nada, muchas gracias, la verdad, y muy interesante. Bueno, yo también muy agradecida que me hayan invitado, por ahí está Pepe Arley, que fue quien me invitó, muchas gracias, gracias por la paciencia, porque yo vengo a otro campo, y bueno, tengo otra forma de abordaje, ¿no es cierto? Tengo más barrio que academia, entonces por ahí, nada, no sé si fui tan clara, pero yo no sé si les sirvió a ustedes, pero a mí esto me enriqueció muchísimo, así que muchas gracias. Bien, bueno, yo también agradezco un montón por la invitación. Mi primera una actividad así que me implicaba mucho movimiento interno, todo esto. Así que nada, y agradecía un montón a Claudia por todo el intercambio que tuvimos entre ayer y hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno. ¿Sí? No sé si van a hacer cierre ustedes. ¿El anfitrión se nos fue? Tienen que hacer las últimas palabras. Bueno, vamos a seguir agradeciendo mientras aparece el que va a hacer el cierre. Bueno, es una experiencia nueva para nosotros, la verdad que fue muy enriquecedora. Nos costó hacer, no nos costó hacer el Power, que al final ni lo miramos porque terminamos haciendo lo que queríamos, que fue más o menos lo que hicimos ayer. Así que bueno, no, y Claudia, un golazo, Claudia. Además, no sé, yo creo que fue súper enriquecedor el intercambio. Creo que eso es más de lo que se necesita en la academia, más barrio, en realidad en muchas cosas que hacemos. Y tener gente que viene y que nos cuenta, y más a los trabajadores sociales, o sea que tenemos que estar ahí al pie del cañón después cuando nos recibimos, traer gente del territorio al espacio de la universidad es como el sumum de la formación. Así que sí, súper agradecida, ¿no? Yo siempre digo que esa parte es la parte más interesante de la formación. Mary, te voy a cortar porque ya nos queda más tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos, todas y todes, los que participaron en esta jornada, en esta primera jornada. Estamos felices de poder armarlo entre 6 universidades y que hayan participado gente de Bahía, gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos también, de todas las intervenciones que salieron. Esperamos que nos puedan acompañar en las próximas jornadas, que son el jueves y el viernes de la semana que viene. Nos vamos a poner en contacto con ustedes, uno es sobre salud y el otro panel es sobre economías populares. Nada más que decirles, nos agotamos todo el tiempo. Esta charla fue grabada, así que próximamente todas las agrupaciones lo van a poder subir a sus propias plataformas. Así que nada más. En nombre de todas las agrupaciones, muchas gracias a todas las expositoras. Y nada, muy buena la ponencia. Nos vemos. Chao, nos vemos. Adiós. Gracias.
Gracias.